Ya, muchas gracias. Buenas noches, doctor García, y buenas noches, colegas. Para mí siempre es un gusto y un honor compartir con los colegas que están en mi tierra, dando el esfuerzo por apoyar y controlar esta pandemia que a todos nos afecta. Nos afecta a nosotros, nos afecta a nuestra familia, nuestro trabajo, nuestro futuro, nuestros niños, nuestros padres. Y por eso creo que es muy importante que hagamos todos los esfuerzos necesarios para tratar de ayudar a controlar esta situación. Yo me voy a referir a algunas cosas muy rápido porque creo que todos las conocen y después podemos discutir más que todo un asunto de manejo que era un poco lo que ustedes querían, de tal manera que puedo comenzar digamos, a conversar con ustedes. Voy a ver si pueden ver los slides y si están... eh, Eh, yo quisiera hablar rápidamente de las pandemias. Lamentablemente, nunca uno puede determinar cuándo hay pandemias, cuándo vienen, pero las pandemias más reconocidas en la humanidad han sido, digamos, las pandemias de influenza. No sé si me están escuchando bien y están viendo la, la diapositiva. Eh, Sí, doctor, está todo ok, no hay problema. Ya, perfecto. Entonces, esto es un poco la pandemia que hubo, que algunos de los mayores hemos sido. Yo era muy niño cuando pasó, e incluso me habían operado en el hospital y estaba la gripe asiática famosa, esta de acá, del año 57. En esa época yo tenía 10 años. Eh, una de las cosas que es importante es que estas pandemias siempre han sido por vía respiratoria. La más importante fue la pandemia española que está acá, que para ese tiempo 100 millones de personas era como hubieran muerto 500 millones en este momento. Una cosa que quiero comentarles de entrada es que cuando uno ve una pandemia siempre estima cuántos pacientes van a estar hospitalizados, cuántos van a hacer consulta externa, cuántos van a UCI, cuántos requieren ventilación y cuántos muertos pueden haber. Y es bien importante, de acuerdo a la severidad, uno va teniendo esta cantidad de fallecidos, etcétera, de acuerdo al número de personas que se afectan. El virus, desde ahora les comento que el virus que entra por la nariz o por la mucosa oral, en la parte de atrás, afecta fundamentalmente, o sea, todos los virus tienen que tener un receptor. Y los receptores que tiene este virus son los que se llaman ECA2, que son todos los cardiólogos o los que manejan hipertensión conocen muy bien. Y esto fundamentalmente está digamos, en los pulmones, que es la gran carga de eso, pero también están un poco en el corazón, están un poco en los riñones y están en parte en los intestinos, y por eso es que muchos de estos pacientes también tienen diarrea y otros tienen arritmias, pero no están, sorprendentemente no están en el hígado se puede complicar por otras cosas, pero es importante que el grueso de los pacientes, y también llega hasta el sistema nervioso, por supuesto, algunos de estos virus. También ya sabemos de hace mucho tiempo que tanto las máscaras N95 como las máscaras de papel, o estas quirúrgicas son exactamente iguales para eso. Estos virus son de dos familias, ¿no? Los alfa, que son muy conocidos entre los animales, producen muchas enfermedades, y los beta, entre los cuales está el MERS, el SARS y ahora el coronavirus, o sea, el COVID-19 o el SARS-2. Este virus fue similar al que produjo SARS en el año 2002, donde también apareció en China, pero en otra región, y donde realmente el reservorio eran los murciélagos, iban hacia los seres humanos y afectaba por vía respiratoria de una persona a la otra. Llegó a Hong Kong desde Guangdong y de ahí se diseminó, pero en ese tiempo la suerte de haber controlado, porque esta tenía una mortalidad entre 10 y 30%, era que cuando uno aislaba a una persona 2 semanas se agotaba, y así fue como se controló. Entonces el SARS tenía inicialmente una mortalidad inicial de 30 hasta 40%, pero después fue bajando hasta 10% cuando se aprendió a manejar bien, y después apareció lo que se llama el MERS-2, que es una enfermedad que está en Arabia Saudita, donde básicamente en 8 años hay 2.500 casos y sí tiene una mortalidad elevada de 35%. Y esto es un poco lo que sabemos ahora. La mortalidad ahora ha sido, bajó hasta 20%, pero también hay una contaminación
no solamente los animales, sino entre el personal de salud y los familiares. Ahora nosotros sabemos que estamos en esta fase, ¿no? La fase de diseminación comunitaria, ya no hay solamente los grupos familiares, sino de una manera extensa. Y la otra cosa que desde ahora le comento, que esta es una enfermedad que afecta a todas las edades, pero da formas clínicas más severas conforme pasan los años. La otra cosa que desde ahora quiero insistir es que esta enfermedad que tiene dos fases, una fase viral, una vez que nos entra a la nariz, se produce de todo, digamos, el dolor de garganta, la fiebre no muy alta, el malestar, un poco el decaimiento. En los siguientes días algunos pacientes comienzan a perder el olfato o el sabor de las cosas y se van recuperando, pero después los que no se recuperan comienzan a hacer una reacción inflamatoria muy severa, que eso aparece más o menos a partir del día 10, y esta reacción inflamatoria es producida por una gran producción de interleuquina 6 que producen todo este daño severo, con daño pulmonar, con trastornos severos de coagulación, etcétera. Entonces, estos son más o menos los cuadros clínicos ocasionales: fiebre, tos seca, dolor de garganta, un poco mialgias, pero rápidamente un grupo pequeño, especialmente gente joven, pierde el olfato, y ahora aparece una serie de molestias vagas, pero la mayoría de ellos tienen este compromiso en la garganta. Una cosa que es notable, si uno no tiene muchos análisis, tiene linfopenia, tiene tiempropotrombina aumentada y tiene láctico de desoxigenasa aumentada. Entonces son las cosas que conocemos. En la placa de rayos X habitualmente la lesión es bilateral, y cuando uno toma una tomografía, es una tomografía. Cuando ustedes ven un par de tomografías, ya de ahí en adelante van a ver que todas son iguales. ¿Qué es el concepto básico de esta enfermedad? El 80-82% de personas son leves o son asintomáticos. Por eso cuando ustedes ven ahí 30 y tantos mil casos en Lima, en el Perú, perdón, la gran mayoría de esas personas son hechos análisis porque son contactos, etcétera, son formas muy leves. Pero sí hay un grupo que es el 14%, en este caso en China, pero podría ser entre 12 y 16%, y hay un grupo que es un tercio de estos severos hospitalizados que pueden terminar en condiciones más críticas, y muchos de ellos terminan en cuidados intensivos con o sin respirador. Lo que es importante es que, aunque enferma toda la población, la mortalidad está variada por edad y por dos condiciones. Acá tienen lo que pasó en la China. Menores de 50 años casi no fallecían, 4 por 1000, 2 por 1000, ningún niño. Pero conforme llega uno a los 50, casi 1 a 2%, 4%, 8%, o sea, cada década se va duplicando el riesgo de fallecer. Y eso se ve en la serie italiana y también se ha visto en la serie española. Lo mismo, no hay casi niños, no hay niños fallecidos, y sí hay adultos. A partir de los 50 años ya comienza a ser una situación especial, pero a partir de los 70, 80 ya las tasas de letalidad son de 5 hasta 18%. Entonces, es importante recordar esto porque nos debemos preocupar quiénes pueden fallecer. ¿Quiénes son los que van a ir mal? Son estas personas, los que tienen comorbilidades, dentro de las cuales más importante es la obesidad, especialmente la obesidad con más de 35 de índice de masa corporal, y las mujeres embarazadas. Son de las El asma no incluye aquí, por si acaso, o sea, son otras enfermedades las que están en este grupo. La otra cosa rápidamente es porque en la nasofaringe está y se puede aislar hasta 88%, en la conjuntiva muy raro, 1%, en el esputo, y en el futuro creo que más exámenes de esputo van a ayudar a catalogar mejor, llega hasta el 98% en la fase que es muy productiva. En las heces también es como 70%, pero rápidamente se pierde la categoría. En la orina ni en el aparato genital femenino se ha encontrado. Esta es la típica historia: molestias generales, un poco de malestar, etcétera, y algunas personas comienzan a ser admitidas porque ya tienen complicaciones. O sea, después de 7 días de signos clínicos, los pacientes comienzan a ir al hospital, y algunos de ellos comienzan a hacer formas más severas y necesitan respiradores.
Primera condición, no existe una vacuna ni existe un tratamiento especial. Las medidas para prevenir enfermedades respiratorias son las más importantes. No hay que estar cerca de las personas enfermas por la posibilidad de contagiarse a través de sus secreciones y hay que evitar, por eso es que es bueno usar mascarilla y lentes para uno no se esté tocando los ojos, la nariz y la boca. Lavarse las manos con agua y jabón, aunque parece mentiras, ese consejo de la abuela sigue siendo la segunda medida más eficiente. Y desinfectar las superficies es importante. Desde ahora les comento que los locales no están infectados, son las personas que están infectadas. En algunos sitios han dicho, miren, en esta emergencia hay 3 pacientes, cerramos la emergencia. No es así. Las emergencias, igual que los restaurantes, igual que los sitios de venta, igual que los sitios de pescadores, no deben ser cerrados más allá de 12 a 24 horas. Agarra uno, limpia el suelo, limpia todas las superficies y al otro día no quedó ni un solo, en 2 horas ya no quedó ningún virus, se airea un poco y ya uno puede volver a seguir trabajando allí. Esto es un poco para que ustedes miren qué ocurre cuando uno tose o estornuda. Y es importante porque cuando se ha estudiado, siempre que sea considerado más allá de 1,8 m no llega a nada. Y las pocas gotas que hay acá se caen al suelo. Por eso es que el suelo podría ser un reservorio y por eso ahora tenemos tanto cuidado con los zapatos y todo lo demás, por la posibilidad de que eso que está en el suelo, porque ahí sí el virus puede estar algunas horas, pero no pasa más allá de 24 horas. Por eso digo, ningún lugar debe ser cerrado, sino limpiado. Este es un poco algunas de las curvas rápidas, cómo la enfermedad se va a, digamos, estas son las trayectorias que tienen algunos países, han sido muy, mientras que otros países han sido mucho más lentos, Japón, Singapur, la zona de Hong Kong, y la mortalidad es igual, ¿no? La mortalidad también sigue el mismo paso que eso. Pero fíjense lo rápido que ocurre y hay que aprender alguna cosa. Mire, Chile tenía el doble que el Perú y tenía 12 fallecidos, sin embargo el Perú ya tenía casi 4 veces más. O sea, teníamos la mitad de casos y teníamos más fallecidos. Esto lo único que indica es que estos pacientes están llegando muy tarde. Como ustedes recuerdan, en la época del cólera los que fallecían eran los que llegaban tarde. Pero miren que esto era el 1 de abril, el 8 de abril, y ya el 11 se habían duplicado el número de casos. O sea, en 3 días el número de casos se había duplicado. Sin embargo, la velocidad de los fallecidos no era tan alto y el Perú todavía mantiene un número de fallecidos que anda alrededor del 3%, cosa que todavía, digamos, es bueno mantener y bajar esa cifra de porcentaje de fallecidos. Este slide a mí me parece vital para entender qué es lo que pasa. Personas que tienen infección y no tienen síntomas, cuando hacen cultivo de virus todos los días, hasta el día 14 ya desaparece. No hay más virus ahí. Y este es un tema importante, por eso siempre se dice 2 semanas. Pero recuerden bien que nosotros no conocemos a los pacientes aquí. Los conocemos cuando le comenzamos a hacer alguna prueba. ¿Se dan cuenta? O sea, ahí ya tiene pues unos días y sin embargo, por razones técnicas damos 2 semanas. Cuando ustedes miran los que tienen molestias moderadas, primero fase de incubación, después molestias leves y después comienza, esas personas son 3 semanas. O sea, tienen 2 semanas ahí, pero llegan hasta tener la tercera semana. Por eso estos pacientes, uno los maneja, les da 2 semanas, terminó de las 2 semanas y uno le dice, te vas a quedar 1 semana en observación y después ya te regresas a trabajar. Las personas de arriba, después de 2 semanas, pueden regresar a trabajar. Y esto es importante, esta diapositiva, yo creo que es muy ilustrativa y me gusta presentarla mucho. Y esta es la otra. Cuando ustedes tienen un patógeno, inmediatamente la respuesta celular es bien conocida. Entonces, ¿qué pasa? Que desde el 7º día ya uno puede comenzar a contar, pero el 10º día ya uno tiene una buena cantidad de inmunoglobulina M y recién está teniendo alguna G. Pero después, a las 3 semanas, ya la inmunoglobulina M comienza a bajar y la inmunoglobulina G, que es la que dura toda la vida. Recuerden que yo ahorita puedo examinarlos a todos ustedes, sacarle una muestra de sangre y saber si tuvieron hepatitis A, si tuvieron citomegalovirus, si tuvieron Epstein-Barr virus, y ustedes me van a decir, doctor, yo nunca tuve esas 3 enfermedades. Y sin embargo, yo le puedo decir que el 80% de ustedes tienen esas pruebas positivas.
porque tienen una IgG específica para cada una de esas situaciones. Por eso es que el que tiene IgG elevado al final de contraer coronavirus, esa persona está como vacunada y no va a volver a recaer. Entonces, las pruebas serológicas, las pruebas, perdón, de diagnóstico, es importante entender qué cosas son. Primer concepto, estamos frente a una nueva enfermedad que estamos aprendiendo. En segundo lugar, no existe ninguna enfermedad infecciosa que tenga pruebas que categoricen temprano el diagnóstico. Cuando ustedes tienen tuberculosis, tienen que esperar algunas semanas. Cuando ustedes tienen SIDA, después de una relación riesgosa, tienen que esperar 2 o 3 semanas para recién comenzar a ser positivo. Sin embargo, esta enfermedad que es tan nueva, nosotros podemos hacer el diagnóstico la primera semana, lo cual es un gran avance desde el punto de vista infeccioso. Entonces, en la primera semana, cuando se toman bien las pruebas, uno puede llegar a 80%. Quiere decir que todavía tenemos 20% de personas que no hacemos el diagnóstico. Pero si la persona no tomó bien la prueba sale como 50% positivo. O sea, hay 50% de personas que tienen el COVID, pero que no tienen pruebas positivas. Muy bien. Conforme pasa la segunda semana, esto que era 80% se transforma en 50%. O sea que el virus comienza a salir de la mucosa nasal y de la garganta y está invadiendo el organismo. 50%. Por otro lado, las pruebas serológicas son al revés. Por eso es que decimos que son pruebas complementarias. La primera semana solamente ustedes agarran de 30 a 40% de diagnósticos, pero cuando van a la segunda semana, cuando ya están con el día 9, 10, ya la sensibilidad llega a 85 hasta 90% de casos. O sea, todavía se van a quedar con 10% de pacientes que van a tener pruebas negativas. Por eso, pero sin embargo, el juicio clínico es el más importante. Si ustedes creen que el paciente tiene clínicamente coronavirus y han pasado 10 días y 12 días y tiene una prueba de arriba negativa, una prueba de abajo negativa, tienen que ponerlo como paciente sospechoso de coronavirus. Si se fallece, también tienen que poner eso, probable coronavirus. Entonces es bien importante esto. Lo que sí es cierto que si la prueba sale positiva, el paciente tiene coronavirus. Eso no hay falsos positivos hasta ahora reconocidos. Ahora, la norma del MINSA, ¿qué cosa es lo que nos dice? Ustedes tienen un paciente con sospecha de infección y esto está basado en que no tenemos gran cantidad de pruebas. Ustedes tienen un paciente que tiene 4 días de malestar, no parece un resfrío, parece potencialmente puede ser coronavirus, alguien cercano ha tenido eso, le hacen una prueba rápida. Si la prueba rápida es positiva, ya tiene el diagnóstico. Si la prueba rápida es negativa, díganle que venga dentro de 4 días o 5 días que le van a hacer, porque ya ustedes van a aumentar los días de infección. ¿Ok? Entonces, es una persona, es una chica de 30 años o es un muchacho de 34 años, decimos, mira, tú te vas a ir a tu casa, tú eres positivo o sospechoso. No sabemos si eres positivo, pero es positivo. Te vas a poner una máscara todo el tiempo en tu casa y vas a advertir a tu familia que puede ser que tengas el coronavirus y que por favor todo el mundo use mascarilla mientras si tú estés en la casa. No vas a salir a comprar, no vas a salir a la farmacia, no vas a salir al mercado, te quedas en tu casa. Pero si esa mujer de 30 años está embarazada, ya es diferente. Ella entra a los grupos de riesgo. Entonces, si la prueba es negativa en los grupos de riesgo, personal de salud, policías, debe hacerse inmediatamente prueba molecular. O sea, prueba negativa, voy a la prueba molecular. Con eso ustedes reducen el número de pruebas moleculares. Ojalá que a todos les pudiéramos hacer pruebas moleculares, pero no es posible. Y entonces, con esta situación, ¿por qué se hace eso? Porque estas personas no pueden esperar. Un médico, una enfermera, tiene que tener rápidamente su diagnóstico. Y si tiene su diagnóstico, se va a su casa y se va a quedar 2 semanas y ustedes los van a tener que vigilar diariamente, especialmente a los grupos de riesgo porque ellos pueden evolucionar más. Yo creo que este es el punto más crítico que trae muchas discusiones. Las pruebas no son malas, las pruebas no son perfectas, las pruebas son complementarias. Una ayuda a la otra. Entonces es bien importante. Y en el caso de pacientes que están falleciendo, yo les sugiero que guarden suero de esos pacientes porque después pueden usar ese suero para hacer pruebas tardías.
pero por último no les dio tiempo y el paciente murió en su casa, ustedes tienen que averiguar qué pasó en los últimos 2 o 3 días, que no fue un infarto, que no fue un stroke, no fue un accidente cerebrovascular, sino que fue un cuadro progresivo. Entonces, a la hora del certificado de función, paciente falleció con COVID, porque necesitamos contar claramente los fallecidos por COVID para mantener la información adecuada. Y eso nos sirve porque de ahora en adelante no quisiéramos pues estar contando muertos todo el tiempo. Yo voy a hablar rápidamente de lo que llamamos el distanciamiento social, que es importante y la respuesta es sí. El distanciamiento de 1 metro a 2 metros es vital. Y entonces hablamos de distanciamiento social como una de las cosas que vamos a tener que aprender a vivir hasta este virus desaparezca del Perú. No es para el día que levanten la cuarentena, esto es para los siguientes 12 o 24 meses que vamos a tener que acostumbrarnos a tener medidas inteligentes de distanciamiento para no eliminar las secreciones sobre otra persona. Esta es la segunda cosa, máscaras. Países que no usaron máscaras tuvieron esta curva. Países que usaron esto, aquí falta la República Checa, estos países tuvieron una mejor performance. Entonces, la máscara, las mascarillas son claves. Yo quiero insistir en esto porque la falla que hay en el Perú es que la gente no tiene disciplina en las máscaras. Yo le voy a decir 3 modelos. El grupo de médicos y personal terminó la guardia, están cansados, se van al vestuario, se cambian. ¿Qué hacen? Se quitan la ropa, se bajan la máscara y se ponen a conversar. 8 de esos 12 personas se contagiaron. Policías de la Victoria terminan días largos, etcétera. Algunas veces duermen ahí, otras veces se van a su casa, muchas veces duermen ahí, se quitan la máscara, duermen sin mascarilla. Y en segundo lugar, cuando conversan, también. Cuando se toman un baño entre varios, también conversan, gritan, hacen bromas, se contagian todos. Entonces, las mascarillas tienen que ser usadas. Ustedes dicen, ha habido 500 policías en la escuela de policía que todavía no tenían contacto con pacientes, estaban capacitándose. ¿Qué pasó? Los chicos dormían pues en camarotes, como duermen uno junto al costado y todo lo demás, pero a la hora de bañarse, de esto, se van contagiando en la época que son asintomáticos. Los asintomáticos sí contagian, o sea, contagian menos que los otros, pero sí contagian, y esos son la gran fuente. Entonces, la mascarilla debe usarse. Por ejemplo, cuando ustedes ven cualquier programa de televisión, cuando comienza a ir a los mercados, 1/3 de esas personas han puesto mal la mascarilla. No está bien puesta la mascarilla, cubre la boca, no cubre la nariz, la gente comienza a negociar los precios y se quita la mascarilla. Esa es la manera como el Perú está desarrollando si no se controla, a pesar de que hacemos cuarentena y cuarentena, porque la gente no está haciendo la disciplina de que la mascarilla es desde que sales a tu casa hasta que te regresas a tu casa. No hay forma y entonces ustedes tienen que ser los impulsores, educar a las personas que esta es la medida más notable para no seguir contando muertos y no tener llenos los hospitales. Y entonces el uso de mascarillas, y la otra cosa, la farmacia no debe vender N95. N95 son las farmacias del hospital, porque ustedes como personal y todo su personal sí requieren N95. Las otras personas requieren estas que son lavables, que son de tela, etc. También mucha gente ahora está reconociendo que puede usar N95 en el hospital, pero cuando se va a su casa debería usar unas máscaras de tela bien ajustadas, de tal manera que eso le permite protegerse cuando uno va a salir, cuando va hacia su casa o que va a un sitio diferente del hospital. La ventaja que tiene esa mascarilla es que ustedes la pueden llegar, se quitan, lo ponen en agua muy caliente, no quedó ningún virus después de 2 minutos, si quieren le echan algo de lejía, y sencillamente al otro día o más tarde se seca un poco, se plancha y chao, mañana lo podemos usar. Entonces, no hay que discutir mucho sobre, digamos, la calidad de los pacientes si tienen mascarillas A o B o Z. No hay mascarilla perfecta, pero la mascarilla es una gran medida para reducir más del 98% de transmisión. De nuevo regreso entonces a que esta fase y esta segunda fase. Entonces, ¿qué deberíamos dar en esta fase? Drogas que sean apropiadas para reducir la carga viral. ¿Y qué hacemos en esta fase?
drogas que permitan, digamos, bloquear la respuesta exagerada. Y entonces ahora los tratamientos son importantes. No existe un tratamiento aceptado y definitivo como el mejor. Y esto creo que hay que ponérselo bien claro a los pacientes. No existe. Hay diversos planos, diversos estudios in vitro, modelos animales, programas de tratamiento, pero hasta ahora ninguno nosotros estamos haciendo parte del estudio Solidaridad, que es un estudio mundial, que hay muchos países que han entrado con la idea de tener una pronta respuesta, pero todavía no hay. Solamente que ahora ha habido mucha presión porque, como dicen los médicos, quieren hacer algo, tenemos que darle algo a los pacientes. Pero ¿qué hacemos de darle algo si no estamos seguros? Entonces lo que uno hace es buscar por lo menos información internacional que permita asegurar que no estamos haciendo mucho daño y que sí estamos tratando de mejorar la calidad de vida de los pacientes, ¿no? Entonces, voy a hablar primero de las medidas que hay para, hemos visto que tenemos dos fases. Entonces, en esas dos fases, uno diría, ¿sirve la hidroxicloroquina? Esta es una enfermedad, perdón, la cloroquina, igual que la hidroxicloroquina, son dos drogas que sirvieron inicialmente como drogas antimaláricas. Pero la hidroxicloroquina es mucho mejor que la cloroquina por tres razones. Primero, porque tiene menos efectos adversos. Segundo, porque la experiencia internacional son de miles de pacientes donde han recibido tratamientos por un año, año y medio. Y tercero, porque se puede usar en gestantes. La cloroquina también existe una gran experiencia cuando manejamos malaria, pero solamente damos tratamientos acortados. Entonces, claramente la hidroxicloroquina es la droga de elección en relación a esto. La estrategia, hace 2 días se sacaron las guías en el cual se ha puesto a decisión de los médicos, para que los médicos sí puedan decidir. Este tratamiento aparentemente es eficaz desde el comienzo. Nosotros vamos a hacer un estudio que se va a estudiar si es así, pero entre tanto, los pacientes de alto riesgo, no todos los pacientes, la gente joven puede esperar, etc. Los pacientes mayores de 60, los obesos mórbidos, las personas que tienen diabetes mal controlada, etc., eso sí pueden iniciar. Normalmente se recomienda usar una dosis en la mañana, una en la noche el primer día y después seguir con una medicina de 200 mañana y noche o una de 400 una vez al día. Ese es un poco el tratamiento que se da. Los franceses, además, especialmente el grupo de Marsella, decían que era bueno juntarlo con acitromicina, que es un antibiótico que tiene algún efecto sobre interleuquina, y entonces aparentemente mejoraba la potencia. Sin embargo, los estudios franceses, de esos franceses, han sido muy discutidos. Y por otro lado, otros franceses dicen que no sirve. Y ustedes ven en la semana pasada, dicen sí sirve, otros dicen que no sirve. Y ahora el FDA de Estados Unidos dice, por favor, con cuidado, cómo usar el hidroxi, porque tiene arritmias, porque el QT se prolonga cuando combinan dos drogas que tienen eso. De todas maneras, el médico puede escoger hidroxicloroquina solo o hidroxicloroquina con acitromicina. Les recomiendo que si ustedes van a hacer eso y el paciente tiene alguna enfermedad cardiovascular, es bueno que le tomen un electrocardiograma. Y aquí está un poco lo que decía Didier Raúl. Ellos no encontraron toxicidad cardíaca, cosa que me llamó la atención porque eran como 1000 pacientes. 91 mostraron buena respuesta, pero ahí metieron a todos los pacientes. ¿Se dan cuenta? O sea, si yo agarro y el 82% no requieren nada porque van a ir bien, solamente voy a mirar el otro grupo digamos, de 10% que están hospitalizados. Entonces, cuando uno ve esto, digamos, dice, ah, qué bueno, pero yo sabía que el 80, el 82% se iban bien, no requerían ningún tratamiento. ¿Se dan cuenta? O sea, esta es una cosa, como decir, que ellos han jugado mucho con los números, por eso ha sido muy criticada por el diseño científico, incluso ellos no han publicado en una revista seria, porque no los dejarían con esos datos como están. Por otro lado, hay otro estudio en Estados Unidos que dice que
que los que tuvieron hidroxicloroquina tuvieron más riesgo de intubarse, requirieron, digamos, más soporte ventilatorio, sin embargo, no hubo ningún beneficio en la mortalidad. O sea que era como que el tratamiento era algo peor en eso. También este estudio muy mal diseñado, yo puse ahí en prensa, pero en realidad en New England no lo aceptó. O sea, ellos dijeron que estaba en prensa y no era cierto, sino que no lo aceptó y ese estudio ha tenido que sacarse mucho más datos para poner. También es un estudio de un pobre diseño. Entonces, ¿qué otras cosas sirven para los virus? Lopinavir, ritonavir, todos los que manejan pacientes con SIDA, lo hemos usado. Antiguamente se llamaba Caldetra, actualmente es digamos, una combinación fija. Es interesante porque cuando se ha usado esta combinación, parece ser que es buena cuando uno inicia temprano, no cuando inicia tardío. Cuando inicia muy tarde, el efecto es nulo porque ahí el impacto sobre los virus no es tan importante, sino el impacto sobre la enfermedad inflamatoria. Uno de los problemas es que casi siempre entre el 10 y 15% de pacientes tienen molestias gastrointestinales. Esta otra droga, que es una droga aún experimental, que se usaba en otras enfermedades como el ébola y el HIV, en realidad está siendo interesante. Resultados, ayer publicaron en Lancet como que no daba buenos resultados, y en 2 estudios en Estados Unidos se han demostrado que sí, y ya Estados Unidos lo está usando casi como la droga de elección. Sin embargo, yo he hablado con 2 investigadores de Estados Unidos y ellos me dicen, Eduardo, esta droga, como otras drogas como el tocilizumab, cuando uno comienza en determinado momento, no es tan bueno como cuando comienza en tal momento. Entonces, este es otro punto importante, ¿cuándo comenzar? Entonces, esta droga, mientras más temprano comencemos, va a ser mejor. Ivermectina, una droga que muchos comentan, nosotros trajimos a la literatura la opción de usarse. Lamentablemente surgió, pero así como que el doctor Eduardo Botuso estaba recomendando, yo decía, esta es una droga que se puede hacer, pero que hay que hacer investigación. ¿Por qué? Porque en Australia se hizo un estudio muy interesante in vitro con ivermectina. Pero resulta que si uno tuviera que, el 99% de virus desaparecieron con ivermectina in vitro, pero con una dosis que es 50 veces la dosis que se da en seres humanos. Entonces, sensu estricto, no sería una droga interesante. Sin embargo, las experiencias, digamos, intermitentes en fase temprana, algunos han ido regular, otros han ido bien, otros han ido muy bien. Por eso lo dejamos abierto, pero les confieso que nosotros sí vamos a hacer un estudio en esta variedad de pacientes. Muy bien. La siguiente cosa es, cuando se ha estudiado lopinavir, ritonavir, acá está lo que decía. La mortalidad a los 28 días no fue diferente en comparación con placebo. Recuerden bien que todos los estudios así tienen que tener placebo. Sin embargo, los que tuvieron, digamos, lopinavir, ritonavir, como el grupo era pequeño, tuvieron 19% de muertos, mientras que el otro grupo tuvo 25% de muertos. Y no hay diferencia estadística. ¿Por qué? Porque eran pocos. Pero si ustedes hubieran tenido 1000, de repente tenían 190 muertos y acá 250, y eso sí podría ser significativo. De todas maneras, fíjense que 13.4 se retiraron por efectos adversos. Yo tengo la impresión de que en este caso fueron pacientes que ya tenían neumonía severa. Pero si hubiéramos comenzado temprano, probablemente sí servía. Por eso yo creo que sí es una condición que todavía tiene tela. Si ustedes no tienen hidroxicloroquina o el paciente no puede tomar porque tiene insuficiencia renal, porque tiene daño hepático severo, esta es una droga interesante para cuando uno no puede usar eso. El programa de SIDA les va a proporcionar esta situación y la respuesta es sí, están autorizados para eso, ¿no? O sea, eso sí está reconocido. Muy bien. Cuando tienen ya la segunda fase, aquella de la gran reacción inflamatoria, esto es una tormenta de interleuquinas que dañan el pulmón y producen una neumonía bilateral, es un síndrome agudo de estrés. Sin embargo, desde ahora les digo, no tiene el mismo patogenia que el ARDS, ni los de terapia intensiva han aprendido en las últimas semanas que no se maneja como ARDS.
Y es bien importante que ustedes discutan con los neumólogos y con la gente de terapia intensiva, porque al comienzo la mortalidad en todos sitios era como 90, 95%. Nueva York acaba de publicar un artículo donde tenían 88,9 de mortalidad los que entraban en el respirador. ¿Por qué? Porque les metían presión como si fuera ARS. Cuando en este caso lo que los ayuda a estos pacientes es tener una gran cantidad de oxígeno, una carga elevada de oxígeno por varios días le mejora notablemente. Y entonces uno comienza a reducir. Parece mentira que solamente una medida simple. Hay dos medidas importantes. Pronarlos, o sea, echarlos boca abajo. Si tienen más horas, mejor. Parece mentira, pronarlos. Ahí está un doctor que dice que hay que sentarlos. Eso no tiene nada que ver. La gente de terapia intensiva es muy clara en eso. La pronación es un elemento sumamente importante para la evolución de los pacientes. O sea, hay que pronarlos sí o sí. La segunda cosa que es importante es que ocasionalmente esta reacción produce daño cardiovascular y entonces se está buscando drogas digamos, antileuquina 6 y tenemos básicamente tocilizumab y también existe eh, otra que se llama eh, perdón, hay otra que se llama Vacitinib que se usa mucho en pacientes oncológicos, pero esta es la que está en este momento en la lista del Ministerio de Salud. Es una droga bastante cara, cuesta como 4.000 soles las tres dosis, o sea, las tres ampollas, que ustedes pueden dar solamente para condiciones ya cuando el paciente está un poco ya con un severo distrés, pero que además está progresando. Porque ustedes saben que los pacientes llegan, ustedes los hidratan bien, les ponen oxígeno, los manejan bien y el paciente comienza a estabilizarse. Pero si ustedes quieren comenzar a darle desde el comienzo tocilizumab, no es una buena idea. Hay que darle cuando se descompensa. En el momento que se descompensa, ahí uno comienza. También hay la opción de dar corticoides. Recuerden, en la fase inicial nunca se da corticoides porque aumenta la excreción del virus. O sea, cuando uno comienza con dolor de garganta, en este momento, por favor, prohíban ustedes el uso de corticoides, dexametasona, prednisona, todo eso está prohibido porque aumenta. Pero sí la terapia de pulso porque es reconocida en situaciones de inflamación severa. ¿Qué significa dar de 0,5 a 1 gramo de metilprednisolona? Aquí quiero recordar que esto es metilprednisolona. Ustedes tendrán que hacer la comparación de 5 miligramos de metilprednisolona es como 0,5 de dexametasona. O sea, en el momento que no tienen metilprednisolona, por lo menos podrían usar dexametasona. Y ahí sí tienen ustedes que mirar cuántas ampollas, porque deben ser como 15 ampollas, porque si tienen 500 miligramos, tendría que ser 50 miligramos de, de, de dexametasona, etcétera, en bolo. Tienen que sacar el cálculo, tienen que sentarse a sacar el cálculo para poner eso. Pero eso solamente se usa en situaciones también avanzadas, no cuando el paciente llega, porque una buena parte de sus pacientes se va a compensar solamente recibiendo su hidroxicloroquina con o acitromicina, cuando ustedes lo tienen con un electrocardiograma ahí. Y cuando el paciente se descompensa, tienen estas dos opciones, o usan terapia pulso o usan tocilizumab. Terapia pulso puede ser mucho más barata cuando usan eso. Esta es un poco una serie brasilera donde ven cómo el dar terapia de pulso a este profesor brasilero en su experiencia de él, la terapia de pulso fue muy adecuada, ¿no? O sea, los pacientes fallecen cuando tienen esta consideración, pero los que le dieron terapia de pulso, su curva de sobrevida fue significativamente mejor. Así que yo creo que esto es un poco lo que tenemos. Existen otras drogas como interferón 1, interferón 2. En el futuro de repente se va a usar suero de pacientes convalecientes, pero todavía no tenemos mayores datos. En conclusión, la pandemia es un virus de diseminación muy rápida con una mortalidad elevada a partir de los 50 años y en los grupos de riesgo, que incluye mujeres embarazadas. Usar de manera inteligente las pruebas de diagnóstico, previenen con el uso adecuado de material de prevención. Los tratamientos requieren cada vez más investigación y ahorita estamos por comenzar este estudio de profilaxis en personal de riesgo.
Y finalmente, lo más importante es que trabajar en equipo. Si algo ha sido bueno en esta pandemia es que hemos discutido con los anestesiólogos, los cirujanos, los inmunorreumatólogos, los neumólogos, los neurólogos, los otorrinos, los infectólogos, nos hemos sentado a tratar de mirar algunas cosas. Quiero solamente al final insistir en pronar. Pronar a los pacientes es una medida barata, no cuesta nada poner a los pacientes boca abajo y tenerlo varias horas oxigenándoselo bien, pero así claramente han ido bien. La segunda cosa que quiero mencionar, que no está en el plano de la discusión, no tenemos vacunas, pero sí deberíamos vacunar en este momento a influenza rápidamente. El Ministerio de Salud tiene influenza y tiene neumococo. Es cierto que en algún momento la gente dice, no, pero el personal de salud me va a enfermar, va a entrar a mi casa. Lo que queremos es que si hay eso, que la gente se vacune en la puerta, es decir, no tiene que entrar para que no crean que le van a robar ni que van a contagiar en la puerta. En otros sitios donde la gente tiene carro, va en su carro, baja la luna y pum, le pone la vacuna ahí, chao, y se va. O sea, eso no lo pueden hacer todos en el país, pero sí en las casas donde hay gente más pobre, más afectada, tiene que vacunarse influenza. Ustedes imagínense lo que pasó el año pasado influenza, cuántos cientos de pacientes hubo influenza, cuántos cientos de neumonías que ustedes vieron incluso en terapia intensiva fueron porque eran neumonías por influenza. Bueno, ahora van a tener el COVID y además influenza. Y por eso es que deberían vacunar, porque los hospitales ya no dan más. O sea, si además le agregamos la morbilidad de influenza, va a ser un problema. Yo siempre defiendo las vacunas y el Programa Nacional de Vacunas está saliendo a vacunar, sobre todo en áreas donde no ha llegado el COVID, ahí hay que vacunar a todos muy rápido y es importante. Por supuesto, el personal de salud primero tiene que estar bien protegido y en segundo lugar debe estar bien cuidadoso de que no esté ningún signo de que poder tener COVID ni que debe diseminar. Entonces, pronar y vacuna son dos cosas importantes. Finalmente, quiero mencionar esto. Ustedes han visto que las pruebas no son definitivas. Y yo he escuchado varias veces a varios médicos que siempre dicen la clínica tiene que favorecer. Es cierto. Si ustedes tienen un paciente que se le está yendo de las manos porque ya comenzó a tener distrés respiratorio, ustedes hoy en día tienen que manejarlo como que eso es COVID-19. Y aunque las pruebas hayan salido negativas, el juicio clínico epidemiológico prima sobre eso. Y no hay que esperar la prueba. La prueba solamente confirma o no confirma. En ese sentido, ustedes tienen que manejar a su paciente. Por otro lado, yo les he mandado a algunos de ustedes y espero que diseminen, porque no tuve tiempo de poner la lista, el doctor García me mandó una lista como de 15 de ustedes. Yo les pido que esos artículos, estos documentos que yo le he pasado, sobre todo de cuidados en la casa, ustedes repartan, los revisen, los discutan con las enfermeras, con las asistentes sociales, con las auxiliares, para que ellas sepan bien cómo cuidar a una persona. Ustedes tienen una persona positiva, tienen que ir a la casa, qué pasa en la casa, qué cuidados hay que tener, que es bien importante para que no hayan otros casos en la casa. Fundamental es eso, el aislamiento de ese paciente, pero además el aislamiento aún dentro de su casa. Tienen que cuidar a su familia, ese paciente sí o sí, porque si no va a diseminar la enfermedad en su casa. Y yo creo que esto es fundamental. Apenas haya sospecha de un cuadro clínico, paciente su máscara y toda su familia usa su máscara. Y además tienen los cuidados de estos artículos que yo le he mandado. ¿Qué hacer cuando ustedes tienen un médico, una enfermera positiva o un empleado? Esa persona apenas sospechen o tienen que ir a su casa y estar vigilando diariamente por teléfono. Es bien importante que la comunidad está asustada, está con pánico. Entonces, el paciente que entre en sospecha cree que se va a morir sí o sí. Primera condición que no es cierta. Segunda condición que le dice quédate en tu casa. Está bien que se quede en su casa, pero si se comienza a poner mal, no debe estar en su casa, tiene que ir a consultar a una emergencia. Y en emergencia tenemos que saber si tiene COVID, si tiene neumonía y si no, lo hospitalizamos.
Entonces el paciente muchas veces no quiere ir porque dice, no, en el hospital me voy a contagiar, a pesar de que se sospecha que tiene, no es, o si no, no quiero contagiar a nadie yendo al hospital, según nos han dicho. Se dan cuenta que esos son conceptos que hay que aclarar, hay que usar las conferencias de ustedes, la radio de ICA, la televisión de ICA, para que ustedes enseñen con consejos muy prácticos, apropiados para ello. Bueno, yo creo que tuve ya un tiempo largo y estimo que ustedes tendrán preguntas o comentarios que quieran hacer sobre específicamente alguna razón. Desde ahora le adelanto que he hablado con el doctor Cabrera, con el COVID ya hablé con ellos, y ya tuve una primera con el comando COVID, y yo, digamos, he quedado con el doctor García de poder mandarles información y que ustedes, si quieren hacer una consulta cada cierto tiempo, podemos hacer una teleconferencia como de ahora y trataré de ayudarlos en lo que yo pueda. Lo que sí les pido y que es importante es hay que fortalecer el liderazgo de los médicos, hay que exigir que nos den protección. Los médicos y el personal de salud tienen que ser protegidos. Cualquier cosa puede faltar, pero no puede faltar material para el personal. O sea, eso hay que pelear hasta el último metro. Y por último, si no hay eso, que los hospitales salgan a pedir ayuda de las empresas de ICA, los negocios de ICA, que excepto que económicamente están parados, pero ellos quieren que la epidemia pare y por lo tanto esas empresas deberían regalar a los hospitales mascarillas, mandilones, guantes, lentes. Las minas tienen estos lentes blancos que usan esos lentes que se le ponga a todo el personal, de tal manera que uno tiene protección. Queremos que los médicos ni las enfermeras se enfermen, pero no se olviden que la gente se enferma no cuando ve un paciente, sino que cuando está asintomático se reúne con otras personas y ahí se contagian entre varios. Así que hagamos eso. ¿Qué hacer con los contactos? Esa es la pregunta de oro. Me dicen, doctor, ¿a quién mandamos a la casa? Yo le digo, tienen que ser contactos muy cercanos. Uno no puede mandar a todos. Esta noche tenemos 2 personas que dentro del equipo acabamos de detectar 2 personas. Esas 2 personas no lo adquirieron esta noche, lo adquirieron hace 5 días. Entonces uno no puede decir, mira, yo entré a la cafetería, el portero me saludó, estuve de guardia con 6 personas, hubo 4 enfermeras. No pueden irse 20 personas porque hay una persona enferma. Nosotros hemos sido debilitados con la norma correcta para muchos, que las personas mayores de 60 años se quedan en casa haciendo otras labores y no ven pacientes. Yo creo que ahora ya deberían regresar a ver la otra parte de los hospitales, la parte regular, o sea, control de gestantes sanas, etcétera. Entonces, de todas maneras, ya se debilitó con 1/3. Hay otro tercio de médicos y de enfermeras y personal que tienen todavía mucho miedo y también piden licencia por tener comorbilidades. Entonces se van quedando prácticamente con la mitad del personal. Y entonces no es fácil manejar una pandemia y la gente tiene que ser muy responsable de eso. Tiene que ser responsable porque si cerramos los hospitales, toda la gente que se enferma se va a morir. Entonces, es nuestro rol histórico tratar de defender a la población y defender la salud, cuidándose, por supuesto, uno. Así que yo recomendaría que trabajen en conjunto, que se pongan a discutir en conjunto los casos, que vean qué cosas hacer, cómo nos protegemos, cuáles son las mejores medidas, etc. Y si en el futuro encontramos que una medicina sirve de profilaxis, se la daremos a todo el personal de salud del Perú. Bueno, ahora sí podemos abrir la ronda de preguntas, doctor García. Sí, doctor, muchísimas gracias por sus conocimientos y por sus aportes. Vamos a empezar con la ronda de preguntas, pero, doctor, antes de iniciar con esa ronda de preguntas, para mí es importante, yo quisiera manifestarle que ahorita acá en la región Ica estamos viviendo pues doble epidemia, uno que es el dengue y el otro que es el COVID-19, ¿no? Entonces, ¿qué sugerencias usted nos podría, qué alcance nos podría dar usted para poder controlar un poco, sobre todo el tema del dengue? Si bien es cierto, ya estamos ahorita ya en cambio climático, están comenzando a descender los casos, pero eso solamente me parece que
va a mantener los huevos en stand-by hasta que nuevamente inicie la temporada de calor. No, espero que ustedes puedan eliminar. Recuerda bien, dengue tiene dos características. Es un mosquito que pica de día, ¿de acuerdo? Es un mosquito que pica de día y en segundo lugar es un mosquito que sus larvas crecen en agua limpia. Y entonces si nosotros cerramos todo lo que son pozos, cilindros, etcétera, no vamos a tener eso y por eso la población tiene que hacer el esfuerzo. Esta es una enfermedad que fumigando es una medida, pero no es suficiente. Hay que quitar los reservorios de todas maneras. Y los reservorios son... Ahora, cuando los pacientes vienen, ustedes saben que ahí el diagnóstico sí es diferente. O sea, el dengue, el paciente tiene este dolor en los ojos, este malestar, esta fiebre alta con mucho dolor de mialgias, dolores articulares, y al tercer, cuarto día comienzan a aparecer estas reacciones cutáneas rápidas. El dengue, si ustedes lo manejan con hemograma y recuento de plaquetas cada 12 horas, sobre todo en la época que tienen que ser hospitalizados, ningún paciente de dengue debería fallecer. Fallecen solamente los que llegan tarde con falla multiorgánica, falla renal y falla hepática, pero el resto de pacientes no deberían morir de dengue, deben ser manejados, digamos, vigilando su volumen y mirando toda esta extravasación. Y desde el punto de vista de salud pública, claramente eliminar todo lo que es agua. La gente no puede ir al cementerio a poner flores, y si ponen flores tienen que usar agua con abate, ¿no? O sea, pero claro, esa es una enfermedad que está relacionada a mosquitos y hay que eliminar los reservorios de los mosquitos y eso puede controlarse así. No es fácil, o sea, yo te digo así, pero no es fácil. Tenemos acá una pregunta, doctor. Dice, paciente con PR positivo, paciente con prueba rápida positiva sintomático, que el hisopado resulta ser negativo, conducta y medidas. El paciente está infectado. Cualquiera de las dos pruebas que sale positivo confirman el diagnóstico del paciente. Si una prueba es negativa y la otra es positiva, cualquiera de los dos, ese paciente está infectado, debe ser manejado como tal y darle el tratamiento que hemos conversado. Luego, personal de salud sintomático que ha tenido contacto con paciente positivo, que tiene resultado de hisopado negativo. Hay que aislarlo y manejarlo como si estuviera infectado. Y en una semana le haces una prueba rápida, pero el paciente debe ser manejado como potencialmente infectado. Ujú. Ese es un diagnóstico clínico epidemiológico de alta sospecha. Bien, bien. Luego, uso de mandiles de tela esterilizado para reuso ante la falta de mandil descartable. ¿Cuál es su comentario al respecto, doctor? Sí, yo creo que sirve, o sea, para eso la lavandería tiene que saber, esos mandiles deben ser manejados como contaminados. Y yo creo que sí, o sea, yo diría que sí, si uno no tiene ropa, prefiero ponerme un mandil blanco que me cubre hasta el cuello, ponerme mi mascarilla y todo lo demás, y una vez que termino mi guardia o mi trabajo, me voy a la lavandería y lo dejo ahí, me lavo bien y me voy a mi casa. ¿Qué hago cuando llego a mi casa? Me quito los zapatos y los dejo en la puerta, me quito toda mi ropa y me baño, y si no me puedo bañar por alguna razón, me lavo bien la cara, las manos y mi ropa va a una bolsa. Si se puede lavar esa noche, se lava con agua caliente, muy caliente, y después, si quieren esa energía o cualquier detergente, pero en 2 minutos el agua muy caliente. Si tengo si mi máscara que tengo para caminar en la calle es diferente a la N95, yo llego, la pongo igual, la meto al agua caliente, bastante caliente, en 2 minutos ya se termina de lavar con bastante agua y jabón, se plancha y al otro día la puedo usar. Excelente. Ah, paciente con IgG e IgM positivo e hisopado negativo. En caso de familiar que se sospecha como caso de origen, ¿debería marcar IgG en ellos? ¿Hasta cuándo se puede detectar el IgG?
El IgG para toda la vida. El IgM va a desaparecer entre la segunda y tercera semana. Recuerden bien que todas las enfermedades al final quedan con una IgG positiva. Todos los virus, ¿por qué no tienen ustedes sarampión? Tuvieron de niño. ¿Por qué no tienen paperas? Porque tuvieron de niño. Yo les hago ahorita una prueba a todos ustedes y todos los que tuvieron paperas, etcétera, van a tener IgG positivo. La IgG, precisamente, si un paciente se queda con IgM negativo, IgG positivo, ese paciente está curado. Ya armó su sistema inmunológico. Si tiene IgG, IgM, este es un paciente que recién se está contagiando y está contagiado recientemente. A ver, coinfección, dengue, COVID-19. Solamente eso Bueno, mismo. es una cosa que recién se está mirando. ¿Ah? Yo sé que los colombianos ya comenzaron a publicar algunas cosas. Eh, no se sabe si hacen más grave el dengue o más grave el COVID. Todavía no son muchos casos. Eh, Todavía no lo sabemos. Igual que en HIV, por ejemplo, no parece que el HIV sea un cofactor para ir mal, por ejemplo, hasta ahora. Puede ser que los pacientes, como están en tratamiento, que son también drogas antivirales, los protegen. En el caso de dengue, con COVID, digamos, no tengo mucha información, excepto la información que he escuchado de algunas personas. He escuchado de 2 médicos en Pucallpa que me han hablado de eso. Yo creo que los médicos deberían mirar esos casos, incluso sacar una buena historia y comenzar a juntarlos, porque no mucha gente tiene esa experiencia y creo que deberían ustedes juntarlos y después publicar esa información. Desde el punto de vista de manejo, tienen que manejar las dos cosas a la vez, o sea, manejar el dengue solamente es en tratamiento de soporte, y manejar el COVID, ¿no? Es bien importante que recuerden que algunas cosas, por ejemplo, el tocilizumab no se puede dar si el paciente tiene menos de 50.000 plaquetas. Por eso hay que buscar bien los criterios de uso de cada una de las drogas. Bien, bien. ¿Sería recomendado realizar la prueba rápida y beta-HCG como tamizaje en triaje diferenciado? Lo mismo para VIH. Esto debe ser en caso de gestante, supongo. Gestantes, sí, en Lima le están haciendo. Ojo que los ginecólogos, no sé si hay ginecólogos en la audiencia, pero cuando ustedes vean una paciente gestante que viene a control, también como cualquier otro paciente, ustedes tienen que sospechar que esa persona está contaminada y por lo tanto tienen que usar todas las precauciones. La única suerte que tienen es que el virus no se ha encontrado en secreción vaginal, aunque todo su material debe ser manejado como tal, por lo menos da tranquilidad a eso. Pero la mujer puede estar respirando y puede estar eliminando, por lo tanto ella tiene que usar máscara y el médico también tiene que usar máscara para atender a una mujer joven que esté embarazada. O sea, sí debe hacerse esa situación y la respuesta es sí, control de gestante tiene que tener mucho cuidado. Para hacerse pruebas, en Lima están haciéndole pruebas de PCR justo antes de que den a luz. O le están haciendo una prueba serológica, una prueba rápida a las pacientes. Ujú. Luego, falsos positivos para prueba rápida. ¿Podría haber reacción cruzada con otros virus? Se ha estudiado eso en extenso, acá en Lima se ha hecho 2 veces. Se ha buscado sueros del año pasado donde no había coronavirus en el Perú y se estudiaron 200 sueros, ninguno dio reacción cruzada. Había HIV, malaria, etc. Solamente hubo un paciente que dio una reacción cruzada y ese paciente tenía SIDA. Es lo único que conocemos de los 200. O sea, la prueba falsa positiva, falsa negativa, falsa positiva es bien rara. Y la falsa negativa sí es excepcional. Pero, Bien. sí, no, perdón, digo mal. El que ustedes tengan pruebas positivas tiene 99% de especificidad. Y la única cosa que se ha encontrado que también da eso en un solo paciente es tener HIV. Ok. ¿Qué opina usted, doctor, del aislamiento de los casos positivos en albergues en lugar de ir al aislamiento domiciliario? Es una buena medida, es una medida heroica, es decir, si nosotros, es que mucha gente no obedece eso.
si pudiéramos aislarlo, el gobierno ha decidido hacer casi de manera militar, todo el mundo va a las torres de los Panamericanos, que hay más o menos 1000 camas ahí, solamente para extender la posibilidad de las camas y en segundo lugar, obligar a que las personas no salgan, son los que ya están contagiados. Es una medida que es interesante, pero que no es fácil de costearla. El gobierno está dispuesto, tengo entendido, a costear ese tipo de cosas. Ustedes tendrían que buscar albergues grandes para tener personal ahí que los está cuidando, porque se supone que son personas, digamos, que no son casos severos, sino son casos leves a moderados. A los panamericanos no va ningún paciente que requiera oxígeno ni que esté mal. Si tiene eso, lo tienen que sacar y llevar a un hospital. Entonces, esos albergues pasa lo mismo. Pero ahí solamente hay que poner pacientes infectados, no hay que poner sospechosos, sino infectados. Bien. Acá hay otra pregunta. Bueno, prueba rápida, IgG, IgM positivo. ¿Qué tiempo de infección tendría este paciente? Creo que de acuerdo al cuadro que mostró, más o Sí, menos. como 10 días a 12 días debe tener ese paciente de infección. Ya. Dice, ¿en periodo de ventana es mejor tomar el hisopado o la prueba rápida? No, siempre el hisopado es mejor al comienzo, porque ustedes van a agarrar 80%, mientras que la prueba rápida solamente le va a dar 40%. O sea, claramente el hisopado, pero por eso es que se hace este primer screening, porque no hay suficientes. Y entonces, como ustedes no tienen mucho, como igual que pasa en Lima, entonces hagan este screening. Pacientes jóvenes, sospechosos, van a, van a esperar. Pacientes de riesgo y mujeres embarazadas no van a esperar. Personal de salud no va a esperar. Serología negativa, y entonces inmediatamente se hace una prueba molecular. Bien, bien. ¿Es posible utilizar la máscara industrial Explore 3500 ante la Sí, falta de N95? sí. La idea es que se puede usar otras máscaras industriales y la respuesta es sí. Y hay una máscara KN95, doctor. ¿Usted sabe algo acerca de eso? Sí, ¿Algo esa es una similar? máscara que viene de la China. Lo que pasa es que todas las otras N95 han sido aprobadas por Estados Unidos y Europa. Y estas N95 son chinas y coreanas que son iguales, pero que no han sido aprobadas todavía por... Ya esa es una cuestión de mercadeo internacional, entonces los Estados Unidos no quieren reconocer a los chinos y a los coreanos, y ya ese es lo que sí son N95 y son buenas y la respuesta es sí. Mm. Doctor, ¿algún alcance sobre el uso de ozono para la desinfección de ambientes? No brindan grandes beneficios. No usaría ozono. No hay hasta ahora pruebas de su valor. Y en segundo lugar, tampoco hay pruebas de valor de esos cuartitos que te rocean lejía. Eso tampoco están. En muchos países no quieren hacerlo. El Perú son 2 países nomás en América Latina que usan eso. En realidad no tienen beneficios probados. Bien, otra dice FFP3 o N100, mejor que la N95. No Supongo que debe conozco esa decir que la pregunta. N100 debe ser mejor que la N95. No conozco disculpe, no tengo información de esa pregunta. Ah, a ver, ¿hasta cuándo se considera paciente portador que puede contagiar? Si es asintomático, 2 semanas. Si es sintomático, 3 semanas. Bien. Bien, doctor. Creo que ya el resto de las preguntas ya son similares. Y ha contestado todas. Vamos a ver. Sí, ya contestó todas, doctor, porque ya las demás se repiten. Ok. Bueno, entonces, doctor García, queremos, yo espero, tengo que hablar con el doctor Cabrera para poder discutir un poco qué está pasando con la situación en toda la región de Ica. En segundo lugar, cuál es la situación del dengue en relación al COVID. Porque ustedes se imaginan, hay niños que no están siendo vacunados casi 2 meses y un poco más, y tenemos que poco a poco salir con las vacunas de a poco que no hagan cola. Ahora es el momento de comenzar a buscar
alternativas inteligentes para cuando se levante la cuarentena, porque no se va a levantar bruscamente. Los colegios van a estar cerrados, las universidades van a estar cerradas, en los trabajos se va a pretender que se reduzca al mínimo indispensable, no puede haber reuniones con más de un número pequeño de personas y siempre estar alejado más allá de 2 metros, y si la gente tiene que usar máscara todo el tiempo, etcétera. Yo les sugiero que por su propia seguridad y la seguridad de su familia, todos tenemos que pelear para que esta pandemia se comience a parar. Y por eso es importante que todos hagamos el esfuerzo el esfuerzo de poder salir adelante. Y eso se requiere mucha unidad, digamos, profesional. Digamos, la gente está respetando mucho a los médicos. Sin embargo, recuerden bien que el Estado es una burocracia horrible. Yo ahora que estoy en la comisión, yo siempre he sido muy crítico contra el Ministerio de Salud, nunca he aceptado ningún cargo porque eh, hay 40 escritorios, hay una serie de cosas de una administración que cada grupo político que entraba al gobierno pone 50, 100 más, y entonces lo único que crece es la burocracia. Entonces nos encontramos que la mayoría de gente no sabe lo que está pasando, no tienen ni idea de lo que está pasando porque nunca han estado, digamos, ni conocen de salud pública, ni conocen de atención, nunca hemos privilegiado la atención primaria. Todo eso tiene que cambiar, pero lo más importante que tiene que cambiar es el sistema administrativo. Entonces ustedes se ven y dicen, sí, el gobierno ya compró 1 millón. Tienen que explicar que compró 1 millón, pero que no llegan a 1 millón, llegan 200.000 mañana, porque así es durante la pandemia. Y la gente tiene que saber que lamentablemente eso está ocurriendo. Pero además cuando llega se demora un montón, es una cosa así dramática. Nosotros queremos hacer una investigación, nos hemos demorado 3 semanas para que el comité de ética reciba los papeles, nos pida no sé cuánto. Conmigo lo único que me falta es que me piden pues la partida de nacimiento de mi abuelita. Es decir, no tiene sentido que la gente no se dé cuenta de que esta es una situación de emergencia y las cosas son para hoy, y lo que se decide hoy se ejecuta hoy, no se ejecuta mañana. Entonces tenemos que tener ese concepto, y lamentablemente nuestra administración siempre ha sido muy mala. Los médicos no solamente hemos sido, hoy día leí un artículo que decían, sí, la salud siempre se ha protegido bien, sí, pero la administración ha sido muy mala. Por eso somos los profesionales peor pagados, por eso tenemos las peores leyes sociales para los médicos. Ahora reclaman de que vengan los médicos y hay médicos que tienen 3 meses que no les pagan. ¿Cómo es posible que en el país el único personal que no recibe su pago a fin de mes son los médicos? Es decir, es inaceptable eso, ¿se dan cuenta? O sea, lamentablemente son pues cosas viciosas que vienen por años, de años, de años, y la gente dice defiendo los derechos del pueblo. Mentiras, nadie defiende los derechos del pueblo, todo el mundo está defendiendo sus cosas personales, y al final el efecto final es esto, es decir, todos los grupos siempre defienden, pero no sacamos. Entonces ahora cuando hay una pandemia, pues la cosa se pone peor, no nos llegan las cosas, no hay materiales, la administración se demora, y al final siempre el pagano es el médico o la enfermera, porque la gente cree que nosotros somos los responsables, que no tengan tal cosa, no me dan la medicina, estos doctores que quieren hacer plata, y entonces los médicos somos los paganos de toda esta situación, y siempre hemos sido así. Entonces yo creo que este es un momento que tenemos que salir a sacar pecho de las cosas enormes que están haciendo los médicos, las enfermeras y el personal, y que estamos tratando de que la gente no se nos muera y que la gente pueda sobrevivir manejando bien las cosas. Yo lo único que les puedo decir es, podré ayudarlos en las cosas que pueda ayudar, y como yo le dije al doctor García y al grupo de epidemiología, podemos ayudar a que ustedes hagan las cosas y además sean motores de ayudar a otras personas. Yo lo que voy a hacer es mandar a algunas personas la información, y por favor ustedes diseminen entre ustedes para que todos puedan leer artículos, normas, guías, etcétera, que son siempre útiles. Y más adelante volveremos a tener una segunda ronda para mirar qué está pasando con el Socorro. Como algunos saben, yo nací en el Socorro y soy miembro honorario del Cuerpo Médico del Socorro desde hace como 15 años, cuando tuve un honor especial en mi vida.
y el socorro me dio ese, y yo voy a pelear por mi tierra, por los médicos y por el personal de salud para que la población de Ica pues tenga la posibilidad de tener una buena atención y que los médicos y el personal de salud tengan adecuada protección para su ejercicio profesional. Yo les agradezco y estaré en contacto pues pronto con ustedes. Muy buenas noches. ¿Eh? Doctor, muchísimas gracias por vertir sus conocimientos, por su apoyo, por su colaboración. Antes de despedirnos, doctor, quisiera que nos mencione acerca de alguna evidencia de reinfección, doctor, de COVID. ¿Tiene usted conocimiento acerca de alguna evidencia de reinfección? ¿Una evidencia de qué, perdón? De reinfección, doctor, por COVID. Hay algunos, los coreanos han encontrado algunas personas que lo que pasa es que no han sido bien estudiados, porque en ese tiempo se ponían de alta. Entonces han regresado algunas personas. Si tú tienes una inmunoglobulina G bien alta, yo no creo que te infectes. Y por supuesto, cuando ocurre pues de miles de personas, algunas personas pueden fallar su sistema inmunológico y volverse a infectar. Pero esa es una condición muy rara. Yo diría que ha sido tan rara que han sacado una publicación. O sea, no es una cosa común y inmunológicamente no es común que uno vuelva a infectarse después que ha pasado. Entonces mi respuesta es, eh, censo estricto, no hay una reinfección y la reinfección es un evento totalmente inusual. Doctor, muchísimas gracias. Entonces, hasta una nueva oportunidad. Muchísimas Muy gracias, buenas noches colega. y que todos se cuiden, por favor, y que sigamos avanzando en las cosas que hacemos. Muchas gracias por su atención y por su tiempo. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.